Michel Foucault nació en 1926 en Poitiers, Francia. Fue filósofo, psicólogo y psicopatólogo. Se ocupó de problemas relacionados con las verdades, el poder y la subjetividad. Tuvo una gran influencia en las ciencias sociales y en la filosofía. Criticó la psiquiatría, la medicina y el sistema penal de su época. Abrió nuevas perspectivas para pensar la sexualidad, el poder, el saber y la ética. Llamó la atención sobre los modos de construcción social de las identidades que siguen hoy ejes de debate. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a esta última etapa de nuestro recorrido por el pensamiento occidental. Foucault no es propiamente un filósofo, pero quizá en nuestra época la idea de filósofo a la clásica ya irremediablemente ha pasado y ya no tiene, digamos, su cauce normal. Hoy los filósofos son aquellos que hacen filosofía, pero también sociología, pero también economía, pero también literatura, son ensayistas, son observadores y estimuladores de la reflexión humana en campos muy diversos. Y así fue Foucault, un gran escritor, un estilista singular, un finísimo, digamos, analista de ideas, casi a veces logra coger una idea y la analiza de una manera muy minuciosa, y eso a veces le lleva a perder incluso de vista el conjunto de otros aspectos. Fue, por otra parte, un hombre carismático, un profesor que influía de una manera personal extraordinaria entre sus alumnos, entre sus discípulos, un activista político también, que figuró en muchas causas, no solamente en causas en el sentido de las grandes causas políticas, sino en todas esas nuevas causas políticas que han ido surgiendo en las últimas décadas del siglo XX. La situación de los homosexuales, la situación de los presos, de los enfermos mentales, es decir, causas que no son las grandes causas tradicionales de la política, sino otras que marcan otros senderos renovadores de la vida cotidiana. En todos ellos figuró Foucault de una manera destacada, de una manera vigorosa y con una figura y con un perfil carismático, y a la vez es el padre de toda una dimensión filosófica, de un estructuralismo social que ha tenido efectivamente importancia y que todavía sigue teniendo una prolongación en nuestro tiempo. Vamos a ver este último pensador, Michel Foucault, y su vida, su trayectoria, su obra. Nacido en una ciudad provinciana del interior de Francia, Paul-Michel Foucault era hijo de un prestigioso cirujano. Fue el segundo de 3 hermanos. Durante su infancia y juventud fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia comenzó a sufrir profundas crisis personales asociadas a su identidad sexual. Cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse. Al ir descubriendo su homosexualidad, se sentía condenado a una vida infeliz y atormentada. Esta era la causa de sus habituales depresiones. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó a la Escuela Normal Superior de París. Durante ese período, sus importantes y crecientes pozos depresivos le obligaron a recurrir a una asistencia psiquiátrica rigurosa. A partir de ese tratamiento psiquiátrico, logró recomponer su personalidad, asumir su sexualidad y alcanzar el equilibrio emocional. Demostró entonces una gran brillantez en sus estudios. Foucault obtuvo su licenciatura en filosofía en 1948 y en psicología en 1950. En 1952 obtuvo además un diploma en psicopatología.
Su tesis Enfermedad mental y personalidad fue publicada en 1954 y tuvo una buena recepción en los ambientes académicos. Con ese antecedente, Foucault consiguió una cátedra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Pasó luego por las universidades de Varsovia y Hamburgo y retornó a Francia en 1960, asumiendo la dirección del Departamento de Filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. Un año más tarde, Foucault conoció a Daniel Defer, un estudiante que pronto se convertiría en el amor de su vida. Ese mismo año, publicó uno de sus libros más importantes, Historia de la locura en la época clásica, que presentó como tesis de doctorado. Analiza en esa obra la experiencia discursiva en torno de la locura, el imaginario anudado alrededor de la figura del loco y las estrategias sociales de invisibilización de la locura. La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado luego por el propio Foucault como etapa arqueológica, en el sentido de la tarea asumida por las obras de este período de excavar capas, al modo de los arqueólogos, para estudiar los modos históricos de configuración de determinadas espesuras discursivas, de determinados objetos de análisis. Así, en Las palabras y las cosas, por ejemplo, estudia de esta manera cómo se constituyeron, entre el siglo XVII y el XIX, los saberes de la vida, del lenguaje y del trabajo, o sea, la biología, la lingüística y la economía política. Analiza allí, además, el surgimiento en la cultura europea de las ciencias sociales a partir de determinadas prácticas sociales y discursivas. A partir de 1969 y hasta principios de los años 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Foucault tomó de Nietzsche la idea de la genealogía, de que lo que debemos buscar es esa genealogía, ese desenvolvimiento que nos indique de dónde venimos. Para él la historia es importante, pero también es importante la ontología histórica, es decir, la historia de lo que somos, la historia de lo que, aquello en lo que nos hemos transformado, de lo que nos vamos transformando. Esa genealogía es lo que él estudia a lo largo de su obra. Para él, incluso la idea de hombre, el hombre mismo, es una idea que tiene su propia genealogía y que tiene su final. Se puede hablar de una muerte del hombre. El hombre finalmente puede ser como una huella en la arena que borra la subida de la marea, porque también es algo que ha tenido su desenvolvimiento y que no tenemos por qué creer que va a estar ahí para siempre. La ontología de nosotros mismos, que es lo que la ontología histórica de nosotros mismos, que es lo que pretende hacer Foucault, tiene diversos campos. En el campo de la verdad, nuestra vinculación con el campo de la verdad es cómo nos constituimos en sujeto de conocimiento en cada una de las épocas, a través de qué epistemes, de qué ciencias, de qué marcos o programas de conocimiento nos convertimos en sujetos de conocimiento a lo largo de las épocas. No es lo mismo la época clásica que la época decimonómica que la nuestra. ¿Cuál es la genealogía por la que vamos convirtiéndonos en este sujeto de conocimiento que somos hoy y que somos deudores de lo que hemos sido? En el campo del poder, el sujeto, cómo nos convertimos en sujeto de esa acción que influye y que controla a los demás. Cómo se va desarrollando esa figura del sujeto de la acción sobre los otros. Y también, de la misma manera, así tenemos que explicarnos cómo se ha llegado a las fórmulas de poder actuales a través de los diversos marcos de poder históricos. Y, en último término, también hay una pregunta sobre la ontología histórica
de nuestra moral, es decir, de la ética, de cómo nos hemos convertido en sujetos morales, cómo hemos llegado a tener esa voluntad de cuidar de nosotros mismos, esa preocupación por nosotros mismos que lleva a la figura moral. Esos son los tres campos que va a estudiar a lo largo de toda su obra Foucault. Foucault dice que él hace ontología de los sujetos, pero se trata de una ontología histórica que estudia cómo venimos a ser nosotros mismos. Trabaja, por eso, con materiales históricos, con archivos, con documentos, con legajos, con estadísticas. Analiza épocas, instituciones y normas, y se interesa por averiguar cómo ellas modifican y constituyen a los individuos que viven en determinadas sociedades. Porque las individualidades están siempre constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, con modos de imaginación, con modos de producción de discursos, que inciden en los individuos, pero siempre de modo histórico. No se trata solo de dudar de los objetos de nuestro conocimiento, sino que hay que poner en tela de juicio al sujeto mismo, del que hay que eliminar todo rastro de trascendencia para poder considerar las múltiples perspectivas que combaten en cada caso, en cada experiencia. Si en las obras del periodo arqueológico el problema de las verdades se encontraba en primer término, luego en el periodo genealógico la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Tal preocupación por el poder no es ajena a las circunstancias vividas en 1968 durante esa importante rebelión popular antiautoritaria conocida como el Mayo francés. Este periodo coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar y La voluntad de saber, primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. En estos textos, Foucault piensa el poder como una trama extendida a través de toda la sociedad. No se trata, pues, de la imagen simplista de unos que detentan el poder y otros que lo sufren, sino que el poder nos involucra a todos y que, si bien hay zonas de la red más densas y zonas más tenues, nadie es ajeno a esa trama. De modo que siempre es posible tensar la red en algún punto y hacer temblar toda la estructura. Esta reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de formar una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas, prácticas que surgen desde las prácticas sociales mismas, que son comunitarias, que excluyen tanto la idea de una vanguardia iluminada que intenta imponer su ideología como la de una receta a aplicar a la totalidad del fenómeno social. De lo que se trata es, pues, de buscar un tipo de militancia que encare necesidades y problemas concretos sin enamorarse del poder o de la lucha por el poder, porque lo importante no es intentar conquistar el poder, sino establecer la pura posibilidad de la resistencia. En este sentido, un ejemplo de micropolítica lo constituyó la militancia del propio Foucault, a partir de 1969, en el Grupo de Información sobre las Prisiones. Foucault se puso allí al servicio de los frentes de resistencia carcelarios, que denunciaban las condiciones inhumanas del régimen penitenciario francés, y lo hizo no como un guía, sino como alguien que simplemente participaba de las luchas que otros habían emprendido. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético, que pretende pensar la constitución del sujeto ético, político y estético en el análisis de ciertas prácticas subjetivantes, de ciertas miradas sobre sí, mediante las que el individuo se relaciona consigo mismo.
A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y el cuidado o la inquietud de sí. La filosofía, a lo largo de los siglos, parece que tenía ya determinados sus diversos temas. Y se hablaba de unos temas epistemológicos, temas respecto al alma, respecto al cuerpo, respecto a la experiencia, o respecto a la justicia, o respecto a las grandes ideas, etc. Pero había temas que no aparecían nunca en el campo de la filosofía, o prácticamente nunca. Por ejemplo, un manicomio, los locos en el manicomio, los enfermos en el hospital, los presos en la cárcel. Eso eran cuestiones que nunca se introducían en el campo filosófico, que quedaban de lado. Solamente algunos irregulares de la filosofía, como Schopenhauer, hablaron también de la locura y hablaban de la pena de muerte y cosas por el estilo. Es raro. Lo normal es que estas cuestiones son demasiado terrenas y demasiado bajas para preocupar a los filósofos que están sumidos en unas cuestiones muy elevadas. Foucault pone estas cuestiones encima de la mesa y dice, bueno, ¿cómo funciona el manicomio? ¿Cómo funciona el hospital? ¿Cómo funciona la cárcel? Evidentemente hay todo un discurso de justificación social, de utilidad social, muy racional e incluso ilustrado de estas cosas. Pero Foucault dice, bueno, pero en todo esto lo que se va desplegando es un control social. ¿Cómo se va haciendo cada vez más necesario y más opresivo ese control social? ¿Cómo vamos todos a convertirnos también de alguna manera en cómplices y en soportes de ese control social que se expresa privilegiadamente en esas instituciones de las que estoy hablando? Es decir, esa idea del control social es precisamente la idea que ocupa el centro de las obras más conocidas de Foucault, quizá la de vigilar y castigar, sobre las cárceles y sobre la visión que viene del utilitarismo de Bentham, sobre el panóptico, etcétera, sean la más popular. Pero sobre todo lo que importa es establecer ese control social, es decir, algo así como la arqueología del saber, que es título también de una de sus obras y que ha llevado buena parte del pensamiento, del primer pensamiento de Foucault, desemboca, aunque quizás ha sido entreverada siempre con esas preocupaciones, con la genealogía del poder. De la arqueología del saber pasamos a la genealogía del poder y a la explicitación de ese control social que se va abriendo paulatinamente paso y sobre el cual los filósofos hasta entonces apenas habían reflexionado. Sin duda es mérito de Foucault que estos temas ya estén incorporados definitivamente en el pensamiento y en la filosofía. En su tercera época, Foucault comienza a reflexionar de modo muy particular sobre la ética. Su pregunta es entonces, ¿cómo me constituyo como sujeto ético, como agente moral? Acomete esta pregunta en los últimos volúmenes de su Historia de la Sexualidad. En realidad la obra estaba prevista en 4 volúmenes, pero el cuarto no llegó a publicarse. Foucault falleció el 25 de junio de 1984, víctima de SIDA, antes de terminar de corregir ese cuarto tomo, que por lo tanto quedó inédito. Los escritos de Foucault han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal, así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas. En particular, llamó la atención sobre las construcciones sociales de las identidades, o sea, los modos de subjetivación, que siguen siendo ejes del debate social y político contemporáneo. Pensador contemporáneo por excelencia, Michel Foucault tuvo también una muerte muy contemporánea. Murió de SIDA. Fue una de las primeras víctimas de SIDA y eso revela quizá también un poco
contradicciones de su propio pensamiento, porque él, que siempre había pensado que era la propia genealogía histórica la que creaba eso de las enfermedades, etcétera, en un primer momento, cuando se le dijo que había una enfermedad que afectaba solo a los homosexuales, como una especie de castigo divino, él, por supuesto, creyó que era una construcción histórica. La explicación del castigo divino sí es una construcción histórica, el SIDA desgraciadamente no lo es, y él lo padeció y murió por eso en una edad muy joven. Su impronta en el siglo XX es grande. Naturalmente hoy ya se ponen en cuestión muchos de sus análisis, incluso la profesionalidad. Él no era un verdadero historiador, no era un verdadero sociólogo, pero sin duda abrió en todos esos campos unas vías importantes, y queda su brillantez intelectual, queda su estilo y queda también esa especie de empuje elegante, digamos, que tenía Foucault en todo lo que hacía, y que yo creo que va a darle perduración, más allá de que hoy se discutan tales o cuales de sus logros concretos. Es una figura muy, digamos, muy nueva, ¿no? Y que va a dar lugar a un tipo de pensador nuevo, porque probablemente los pensadores académicos, el tipo de pensador tradicional de la filosofía, es algo que ya es incompatible con nuestros días. El filósofo no es un estereotipo que esté ahí, sino que es una figura que evoluciona con el tiempo, porque tiene que pensar la realidad actual. El filósofo no está para pensar siempre lo que pasó, sino para pensar lo que está pasando, incluso lo que va a pasar. Y esa figura entonces tiene que adaptarse a esa transformación, a ese cambio de los tiempos. Lo crucial de la filosofía no es tanto que unos u otros hayan pensado esto o aquello, sino que han pensado para nosotros, han pensado para ustedes, han pensado para que ustedes piensen a partir de ellos, han pensado para que ustedes puedan aprovechar esos conocimientos, esas perplejidades, esos instrumentos intelectuales, y para que con ellos se ayuden en su propio pensamiento, porque nadie puede ser filósofo por otro. El filósofo es quien trata a los demás como si fueran filósofos. Es lo que hemos intentado hacer nosotros aquí, y quisiéramos que ustedes prolongasen esta tarea.